Ahora sí. Eh, Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto tener esta mesa de antropología y género dentro del Congreso de Transdisciplina. La primera presentación está a cargo de Solange Bonilla, que se titula El proceso sigue hasta que el sol se apague. Organización y luchas de mujeres NASA de Toribio, Cauca. Solange, te damos la palabra. Adelante, bienvenida. No te No te escucha. escuchas, Solange. No, no se escucha. ¿Me escuchan? Ya, Ahí ahora ya. sí. Ya. Perfecto. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Solange Bonilla Valencia. Yo soy estudiante del doctorado en Antropología Social en la Ibero, pero esta ponencia la voy a hacer sobre una investigación que hice antes de ingresar al doctorado, o más bien que la hice en paralelo a mi investigación doctoral, que es sobre un tema completamente distinto. Em, bueno, esta investigación se ubica en el suroccidente de Colombia. No sé si se ve muy bien, pero este es el mapa de Colombia y el lugar de estudio es aquí donde está rojito. Esa zona es el norte del Cauca, específicamente el municipio de Toribío, Cauca. Este municipio es conocido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, por ser un territorio eminentemente indígena de la etnia Nasa, y es como el lugar donde nació el movimiento indígena colombiano. Este lugar también se reconoce por las luchas que ha llevado el movimiento indígena en la recuperación de la madre tierra o de tierras que han sido robadas por terratenientes y colonos desde el siglo XIX hasta nuestros días. Esta zona también es muy conocida porque es una de las más apetecidas por parte de los distintos grupos armados que hay en el país. Desde los 60 estuvo en esta zona las FARC, que se desmovilizaron en el 2016, pero también ha habido otros grupos armados, como el ELN, paramilitares, y otros. Entonces esto ha generado pues muchísimas violaciones a derechos humanos y una situación humanitaria bastante grave. Actualmente, pues ya han pasado unos 8 años más o menos desde la firma del acuerdo de paz, y desde ese momento comenzaron a ingresar otros grupos armados. Esta zona era de dominio de las FARC. Al irse las FARC llegaron otros grupos porque aquí es donde se cultiva marihuana y coca, que después es llevada al Pacífico. Si esta es una zona montañosa, todo eso es montañoso y hacia el lado de acá queda el Pacífico. Entonces, es muy apetecida por eso, porque es una tierra apta para el cultivo de coca, para el cultivo de marihuana, y además la coca en esta zona es también una planta ancestral que es usada en distintos rituales y es base de la alimentación de las personas. Entonces no se puede prohibir, pues porque hace parte también de la cultura. Entonces, bueno, ahorita actualmente está la columna de Goberto Ramos, está el ELN, están grupos paramilitares y se están disputando esta zona. Entonces, todo esto ha significado una vulneración de derechos de la Guardia Indígena, de las mujeres indígenas y de distintas personas que estén en contra de los grupos armados o del narcotráfico. Pues en este contexto, eh, pues trabaja el movimiento de mujeres NASA Hilando Pensamiento. Ellas son una colectiva que nació en 2017 y que tiene como fin eliminar todas las violencias que afectan a las mujeres, tanto en el marco del conflicto armado como en sus hogares, por parte de sus maridos, de sus padres, primos, pero también por parte de las autoridades tradicionales, que son las personas que integran los cabildos. Sí, que son instancias bastante machistas, donde las mujeres no pueden participar, no tienen voz. Entonces ellas están buscando que haya más apertura de las mujeres a su participación, a sus demandas y también a sus denuncias, las denuncias de feminicidio y otras que hay en la zona. Entonces, bueno, en esta ponencia pues voy a analizar un poco el trabajo político que ellas han hecho
y un poco también el feminismo comunitario NASA que han construido desde el 2017. Esta investigación la inicié en febrero del 2021 y pues la culminé en el 2023. Se desarrolló principalmente en campo, a partir de entrevistas, recorridos con las mujeres, talleres de cartografía social y uno de los productos de esta investigación es un artículo, pero también es una miniserie de podcast que al final les daré el código QR para que puedan escucharla. Ahí salen varias voces de ellas y pues ellas mismas son las que narran la historia que yo en muy pocos minutos intentaré contarles acá. Bueno, entonces, como les decía, ellas han construido un feminismo indígena comunitario que dialoga con feminismos indígenas que han surgido en otros lugares de la región, desde la Patagonia hasta México. Y esos feminismos indígenas también han bebido de lo que han construido feministas negras, feministas decoloniales en todo el continente, que lo que plantean es construir feminismos o luchas de las mujeres desde nuestro propio contexto y desde nuestra propia condición de haber sido colonizados y de haber heredado un montón de violencias epistémicas, ontológicas, físicas, estructurales. Entonces, pensarnos a partir de eso. Entonces, desde el feminismo NASA, lo que ellas proponen es criticar de manera situada su propia comunidad, ¿sí? No por el simple hecho de ser indígena significa que es una buena sociedad o que se busca lo mejor para la comunidad, aunque eso está en sus lemas de lucha, ¿sí? Entonces ellas proponen como una desesencialización de la comunidad, ¿sí? Porque también ver a las comunidades como algo esencial es sumamente racista. Las comunidades indígenas son dinámicas, son contemporáneas de las que llamamos occidentales, y pues cambian en el tiempo, así tengan unas costumbres, unas tradiciones que se quieren mantener. Eso no significa de que estas no puedan cambiarse y adaptarse a las nuevas necesidades de las personas que la integran. Y como les decía, también apoyan una desidealización de la comunidad. E igual que las zapatistas, porque pues, también han establecido diálogos con otras mujeres indígenas de todo el continente, proponen un cambiar permaneciente, ¿sí? Que es lo que les decía, como podemos mantener la comunidad, mantener costumbres en la medida de que no afecten a algunas personas que la integran, en este caso a las mujeres. Y así, pues, este feminismo no lucha por en sí como por los derechos de las mujeres, sino por la comunidad. Entendía la comunidad como un todo holístico que incluye tanto a las mujeres como las infancias, las personas adultas, los hombres, pero también a la madre tierra, ya que las mujeres tienen una gran conexión, y a los animales, al aire y a todos los espíritus que integran su territorio. Igualmente, ellas plantean o dialogan con un concepto de varias feministas de la región, que es el cuerpo-territorio o acuerpar, como lo llama Paredes. Y ese concepto, pues, es muy interesante porque de dos maneras critica la concepción de cuerpo que tenemos en Occidente. Entonces, por un lado, critican o cuestionan la oposición entre cuerpo y alma o espíritu, y la segunda es que ve al cuerpo no como algo individual, sino también como un cuerpo histórico, un cuerpo colectivo y un cuerpo que se conecta con la tierra. ¿Sí? Entonces, una visión no antropocéntrica del cuerpo. Por eso, cuando se afecta a la tierra, pues también afecta a las mujeres porque están íntimamente relacionadas. Em, y ellas, pues, desde su cosmología plantean, o bueno, la cosmología plantea que las mujeres y la tierra tienen una gran conexión, y en la medida en que las mujeres son violentadas, pues hay una desarmonía en su cuerpo, o sea, también una desarmonía en la tierra. Y en el marco del conflicto armado, cuando hay cultivos de coca y marihuana, no de una manera tradicional, sino en el marco de la guerra y del narcotráfico, pues se están generando desarmonías. Igualmente cuando se asesinan personas, se secuestran, se desaparecen, pues todas estas violaciones de derechos humanos que surgen en contextos de guerra. Y ellas, como en su trabajo político, que ya les explicaré más adelante en qué consiste, eh, practican esto de acuerparse, ¿sí? De acuerparse es acompañarse, escucharse,
y también sanar juntas, porque una de las premisas que tienen es para nosotras pedir a los hombres que respeten nuestros derechos, tenemos primero que sanarnos, las heridas que tenemos. ¿Y cómo nos sanamos? Armonizándonos y armonizándonos de manera colectiva. Entonces, bueno, este movimiento, como les dije, nació en 2017, pero no quiere decir que antes las mujeres no estuvieran organizadas y no hubieran pensado en su situación, ¿sí?, de vulneración de derechos. Esto ha sucedido desde mucho antes, desde los años 80 se creó un primer movimiento de mujeres, fue coordinado por un sacerdote indígena, nace el primer sacerdote indígena de Colombia, eh, y pues al señor lo asesinaron, ¿sí? Entonces, como todo este movimiento inicial murió en el momento en que fue asesinado por parte de un grupo armado. Entonces, desde ahí ya comenzamos a ver que la violencia no es recién, sino que viene desde hace 4 o 5 décadas atrás. También en la época colonial hay distintas figuras femeninas que se hacen parte como de las historias de emancipación o de lucha de resistencia a nivel territorial. Una es la Cacipa Gaitana, la otra es María Mandiguago, sí, mujeres que lucharon y que llevaron a ejércitos indígenas a enfrentarse contra los españoles y colonos. Entonces ellas todo el tiempo reivindican las figuras de estas ancestras y desde ahí pues agarran lucha para poder también hacer frente a los grupos armados que no las respetan en absoluto y no tienen miedo en dispararles en cualquier momento, ¿sí? Igualmente, pues está el caso del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización que reúne a distintas organizaciones indígenas locales de la región. Está también la CIN, que es una organización similar, y los distintos procesos de liberación de la madre tierra, que era lo que les decía antes de recuperar tierras robadas por terratenientes. Y esta recuperación es con la fuerza. O sea, llegan las personas a los terrenos y exigen a los terratenientes que se vayan, o si no, pues pueden haber actos de violencia. Entonces la gente se va y ya, toman los terrenos, toman las haciendas y ahí, no sé, construyen sus propias casas, hacen ollas comunitarias, se quedan viviendo ahí. Y la única manera de poder dialogar con las hacendados a partir del ejército o alguna instancia del gobierno que permita como el encuentro, pero muchas veces esos encuentros no se dan y las personas se quedan ahí o la sacan a la fuerza con el SMAT, que es como la fuerza antimotines de Colombia. Y esta imagen que está acá es de Cristina, ella es una de las fundadoras del movimiento y la asesinaron en 2019, la asesinó en un grupo que se creó después de la desmovilización de las FARC y la asesinó porque estaba exigiendo al grupo de que saliera al territorio. ¿Sí? Ellos, eh, aunque les digo que tienen estos enfrentamientos contra los hacendados, sus enfrentamientos son cuerpo a cuerpo, no usan armas de fuego, ¿sí? Lo único que usan es un bastón de madera. Entonces, el enfrentamiento que yo estaba teniendo con estos grupos era con un bastón de madera y pues estas personas pues obviamente tienen fusiles, granadas y pues la asesinaron. Entonces el asesinato de ella significó pues un gran dolor, un gran vacío en el movimiento porque era como una de las personas, ella había estudiado en España, había estudiado en Cali, que es la ciudad más cercana, y había ayudado como a construir el movimiento a nivel teórico, también a convocar a las mujeres, servir como inspiración. Entonces, al momento de morir, pues como que las achicopaló mucho, pero después comenzaron a pensar en lo que esta mujer hubiera querido del movimiento y resurgieron. Y es el movimiento que existe ahora. Bueno, ¿cómo trabajan? Ellas tienen una escuela de formación política y en esta escuela de formación hablan sobre los derechos humanos, ¿sí?, a nivel general, pero luego aplican o más bien como aterrizan estos derechos a nivel comunitario. Hablan de la armonización de los cuerpos de las mujeres, hablan de que hay energías masculinas y femeninas y se armonizan a partir de, de plantas, de cuestiones de meditación, de pinturas, de mandalas, a partir de la siembra de distintas semillas. eh, y también hablando, ¿sí?, como expulsando todo esto que cargan en el cuerpo de la misma guerra, pero también de sus mismos hogares.
Algo que se me olvidó decir es que el movimiento también nace porque hicieron una encuesta en la comunidad, la Universidad del Valle, que es una universidad pública de Colombia, hizo una encuesta en el municipio y encontró que alrededor del 44% de las mujeres había sufrido violencia física, ¿sí? El 22% había sufrido violencia sexual y un 33% había sufrido violencia económica. Como es, son cifras bastante altas. Entonces esto las animó a ellas a organizarse porque pues, la situación era bastante crítica. Y pues todas las que integran el movimiento han sufrido algún tipo de violencia. Ellas o sus mamás o sus abuelas fueron violadas, fueron violentadas físicamente. Entonces, todas estas violencias o todas estas experiencias traumáticas las trabajan en las escuelas de formación. También tienen una radio comunitaria en la que presentan distintas, en la que presentan sus casos, hacen como jornadas de concientización, invitan a otras personas, mujeres de otras comunidades para que cuenten sus experiencias y pues de esta manera van trabajando. Algunos de sus logros son que en el 2019 lograron la paridad de género a nivel comunitario. Esto era un sueño hace 10 años que pensaban que nunca iban a lograr, ¿sí? Porque el municipio está dividido en 3 cabildos y cada cabildo tiene 6 autoridades tradicionales. Siempre han sido hombres que son postulados por la misma asamblea comunitaria. Y ellas lograron en 2019 que 3 de esas autoridades sean mujeres. Entonces, en el momento en que asesinaron a Cristina Bautista, ella era una de esas autoridades. Por eso también fue tan grave su asesinato, porque mataron a una persona que tenía un cargo político importante. Lo otro es que ha logrado que mujeres que, estamos hablando de un contexto rural, donde muchas mujeres no van a la escuela, muchas no saben leer ni escribir, les da miedo hablar en público. Sí, entonces estas escuelas han hecho de que estas mujeres tengan cada vez pues, más confianza en sí mismas, quieran ayudar a otras, moverse por el territorio, acompañar. Entonces hace una gran escuela de liderazgo y también de formación jurídica, de saber qué pueden hacer frente a un caso de violencia, frente a un caso de feminicidio, que son también muy alarmantes a nivel comunitario. Y lo otro que me parece muy importante es que han logrado enfrentarse a sus maridos y hacer que sus maridos cambien ciertas actitudes. Sí, porque algo que tienen ellas es que ellas no buscan que la mujer necesariamente se separe de su esposo, sino que más bien juntos transformen su relación para que sea más armoniosa por el bien de la familia y la comunidad. Es como otra mirada. Desde el feminismo hegemónico lo que se dice es, deja a tu marido, vete y independízate, tal, pero en ese contexto no es tan fácil porque a nivel comunitario es rechazado que estés solo, ¿sí? Y más si tienes 4 o 5 hijos. Entonces, ellas buscan maneras que a nivel local les funcionen a ellas y también que ayuden a sanar a los hombres, porque también piensan que cuando un hombre es violento es porque está desarmonizado a nivel espiritual. Entonces, como ayudar a que su esposo cambie, que las entienda, que las escuche, que les permita salir a las reuniones o que incluso quieran participar, que también se encarguen de tareas del hogar, como la preparación de alimentos, el cuidado de los niños, de las personas adultas, y casi todas han logrado esto, entonces pues, para ellas es un gran triunfo, ¿no? O sea, el mayor triunfo es tu hogar, no es tanto la comunidad ni los grupos armados, sino tu propia familia. Y pues sueñan, ya les dije que tienen una red comunitaria y lo último es como que sueñan construir una casa de la mujer para recibir a mujeres que han sido víctimas de violencia física y que no se puede solucionar, así como que ya el caso es tan extremo de que si siguen ese hogar, pues puede haber un caso, puede haber un feminicidio. Pues quieren construir esta casa, pero pues no ha sido posible por falta de recursos económicos y también por la misma condición, las mismas condiciones de la guerra que no permiten una libre circulación por el territorio. Otro logro que no puedo incluir aquí es que se han enfrentado a los grupos armados y han hecho que regresen niños que han reclutado, niños jóvenes que han reclutado, ¿sí? Bueno, algo pues que a veces no es tan como tan claro y es que la gente que hace parte de los grupos armados es gente de la misma comunidad, ¿no? Entonces son también indígenas, entonces vas y hablas con ellos
y desde los mismos valores y la misma cosmología, pues los hacen recapacitar que las acciones que están haciendo son dañinas, que están afectando el territorio. Entonces establecen diálogos desde otro nivel con ellos. Y eso también hace pues como que de alguna manera pueda cambiar las dinámicas de la guerra, pero pues esto es muy difícil porque hay armas de por medio, intereses económicos, políticos, no solamente nacionales, sino internacionales. Y entre las dificultades que tienen ya para terminar, está pues la falta de apoyo político por parte de autoridades tradicionales. Hasta el día de hoy muchos se burlan de ellas y las consideran marimachas o mujeres, no sé cómo se diga acá en México, pero sí como mujeres varoniles que no son femeninas, que no cumplen con el estereotipo de la mujer que se dedica a las labores domésticas y al cuidado del hogar. Entonces las ven mal, las consideran también enemigas de los intereses comunitarios porque los critican. Algo muy grave que pasa es que muchos de los casos de violencia sexual en el territorio lastimosamente ocurren por parte de las mismas autoridades. Si, o sea, el mismo mayor es un violador y violó a su nieta o violó a su sobrino. Entonces, la justicia propia, bueno, porque tienen un sistema de justicia. En Colombia las comunidades indígenas tienen su propio sistema de justicia especial, si ahí no ingresa la justicia ordinaria del Estado. Solamente en casos en los que las autoridades locales de la comunidad consideran de que el caso debe pasar a al Estado. ¿Sí? Entonces, ejemplo, en caso de un feminicidio, de un homicidio, de cuestiones ya muy graves, ya lo pasan a la fiscalía. De resto, todos los casos los trabajan a partir de su propia cosmovisión, su propia forma de entender la justicia. Entonces, a veces esos casos los juzgan de manera, pues, según las mujeres, pues muy laxa. ¿Sí? Entonces, se le da 10 juetazos, 20 juetazos porque violó a una niña, ¿sí? O porque golpeó a su esposa, ¿sí? Entonces, o lo dejan en el cepo todo el día bajo el sol y la lluvia. Entonces, ellas consideran que esto no es efectivo, pues porque al final ellos salen de ahí antes se van a la casa con más rabia porque la mujer los denunció o la persona que ya ha sido los denunció. ¿Sí? Entonces, como que estas medidas no permiten que en serio haya una reparación o un cambio en la actitud, sino que al contrario pueden generar más violencias. Lo otro es que pues, los reclutamientos siguen, aunque ellas hacen su trabajo, pues los reclutamientos siguen los asesinatos de lideresas. Lastimosamente, una de las mayoras que participó en la investigación la asesinaron en marzo de este año. La asesinaron en un ejercicio de defensa del territorio y estaba también reclamando un niño que habían reclutado. La asesinó la columna Goberto Martínez, la misma que asesinó a la otra mayora, Cristina Bautista. Em, pues también continúan los feminicidios y pues lastimosamente en los últimos meses el conflicto armado en la zona se ha recrudecido por una cuestión ya más bien nacional. ¿Sí? No sé si ustedes saben, pero en Colombia ahorita hay distintos procesos de paz al tiempo con grupos armados de diversa índole. Un proceso de paz con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es el grupo armado más antiguo, o más bien la guerrilla más antigua de América Latina. Antes eran las FARC, pero las FARC ya no existen. Petro está negociando con grupos post-FARC, que es uno de los que es el que asesinó a estas dos lideresas. También está negociando, o más bien estableciendo diálogos para el sometimiento a la justicia de grupos paramilitares. Entonces, en este contexto de tantos grupos armados, pues algunos para llamar más la atención, sí, hacen, sí, violentan a la población, sí, lastimosamente. Y además, en los contextos de procesos de paz, pues a veces se pacta cese al fuego bilateral, o sea, el Estado se repliega y deja de hacer acciones ofensivas contra el otro grupo, entonces el otro grupo muchas veces cuando no tiene realmente em, como interés en serio en dejar las armas, pues lo que hacen es que aprovechan ese momento para fortalecer su estructura armada. Entonces ahí es donde más recluta personas. Entonces eso es lo que está pasando en el Cauca, los grupos con los que están negociando Petro, pues están antes, en lugar de en serio dejar las armas, se están fortaleciendo. Y eso está afectando a las mujeres y a la comunidad.
Y bueno, ya como reflexión final, pues quisiera leer este párrafo. El trabajo político y organizativo del movimiento de mujeres nace hilando pensamiento, vislumbra la entereza, sagacidad y creatividad que tienen las mujeres indígenas y otras de Abya Yala para generar cambios en sus comunidades en contextos altamente hostiles. Asimismo, su capacidad de repolitizar la vida a partir de sus propios conocimientos y experiencias. Aunque persisten las violencias, saben que la lucha es histórica y colectiva, un deber con las ancestras, las presentes y futuras generaciones. El proceso sigue hasta que el sol se apague. Esta es una frase que siempre suelen decir ellas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Solaine Bonilla, por Aquí tu... les dejo el QR del artículo si a alguien le interesa profundizar más en lo que hablé, y este es del podcast que construiremos con ellas. Claro que sí, va a quedar en la grabación también. Muchas gracias, Solaine. A continuación, va a presentar desde Cuba Yusmani Hernández Malchal, Cuerpos Transformados, Performance, Intervenciones Corporales y trabajo sexual en Cuba. Adelante. Correcto, buenas tardes. Un saludo a todos, todas y todos. Mi nombre es Yusmán Hernández Marichar, estudiante del doctorado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana. Trabajo la temática de trabajo sexual transfemenino en Cuba y les presento como ponencia el testimonio de una de mis informantes colaborantes de la investigación como parte del doctorado, de la tesis doctoral. Eh, esta investigación que les presento tuvo como objetivo general determinar las prácticas que realizan las mujeres trans, trabajadoras sexuales, con sus cuerpos en la construcción de su identidad, así como las experiencias en sus vidas. Se utilizó como método el método etnográfico y como técnica la observación participante y el testimonio. El testimonio que le presento se titula De trapos a silicona, la obsesión de Valeria por cubrir vacíos. Valeria es una mujer trans, trabajadora sexual en Cuba, ofreció su testimonio para la tesis doctoral y nos presentó de manera general todas las transformaciones que ha realizado su cuerpo con el propósito de acceder a y tener más clientes tanto nacionales como extranjeros en la isla de Cuba, teniendo en cuenta la situación económica y política social que vive la isla, pues como medio para poder subsistir, para poder sobrevivir ante un contexto tan violento y de grandes precariedades y violencias eh, eh, verbales y físicas que ha vivido Valeria. De manera general, en la ponencia pues, se interroga si el cuerpo de Valeria es un cuerpo considerado hipertélico, teniendo en cuenta la construcción barroca, artificial, de elementos que incorpora Valeria a su cuerpo para obtener pues más clientes. De manera general, la ponencia, si me dan permiso para leerles las conclusiones de esta pequeña ponencia que les presento, que se titula Cuerpos transformados performan violencia de género en. Eh, los cuerpos son resultados sociales que su devenir estriba en la manera en que se presenta ante las y los demás, que van desde elementos como vestuarios, ornatos, maquillaje y transformaciones corporales hasta las industrias que producen dichos estándares. Los cuerpos de las mujeres trans son ostentosos y artificiales. Ante esto, ¿es entonces el cuerpo de Valeria un cuerpo hipertélico? El término hipertelia, cuando se lleva a este contexto de identidades, puede ser la opción para describir el cuerpo de Valeria, pues se refiere al exceso de artefactos, órganos, movimientos y proyectos. El cuerpo trans, que a su vez también es un cuerpo barroco, se presenta como un cuerpo hipertélico, el cual está sujeto a transformaciones, por lo que encierra en sí mismo un carácter hiperbólico que se rige a la perfección de los estándares estéticos y, por otro lado, plástico que cubre vacíos tanto físicos como subjetivos. De manera general, para no
ocupar tanto espacio, teniendo en cuenta la conectividad acá en Cuba y el difícil acceso que tengo a la internet, pues les hice de manera general resumen sobre lo que les presento en la ponencia a dicho congreso. Gracias por la paciencia y la comprensión. Yusmani, ¿no vas a presentar algo más? Ahorita no, porque me falla la conexión. Estoy justamente en un parque infantil, teniendo en cuenta que en Cuba nos cortan la luz por cuestiones económicas, políticas, y no tengo acceso a internet. Estoy justamente en un parque infantil, y entonces les presenté de manera general un resumen de la ponencia abordada. Ah, bueno. Muchas gracias, Yusmani. Gracias a ustedes. ¿Está Lore Emilia? No, yo. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos la mesa porque no llegó la ponente que seguía y por cuestiones de la red vamos a cerrar en este momento la mesa. Muchas gracias por su participación y seguimos en el Congreso. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.